buenas tardes con todos. El tema que les voy a presentar hoy día es sobre un estudio que realizamos en relación a lo que es la técnica MIPO para tratamiento de fracturas diafisarias de húmero. Este estudio lo realizamos durante mi estadía en Brasil. Fui a visitar el servicio, hice un fellowship allá con el doctor Vandrelech y aprovechamos para juntar los casos y hacer un análisis de las fracturas diafisarias de húmero. Aprovechamos que teníamos casos tanto de Ecuador, de Brasil y de Paraguay. Juntamos toda esa información para poder hacer un estudio sobre cómo van este tipo de fracturas y cómo va y cómo funciona y la efectividad que tiene el tratamiento con técnica mínimamente invasiva. Este estudio fue autorizado por la Universidad de Paso Fundo, fue un proyecto aprobado por el Comité de Bioética. ¿Por qué lo decidimos hacer? Porque como sabemos, la técnica abierta y la técnica de enclavado endomedular tiene varias complicaciones. El objetivo siempre como ortopedistas pues es que nos falle menos e incrementar tasas de consolidación. Cada vez hay más aceptación de la técnica MIPO, lo que nos hace que esta técnica deba ser más evaluada para determinar si es la correcta, que hay estudios en varias poblaciones, pero no hay estudios tan cercanos como en poblaciones nuestras. Y también que nos llama mucho la atención sobre los porcentajes de lesión de nervio radial, que es muy alto en las osteosíntesis por vía abierta. Entonces nos debe hacer pensar de que posiblemente la migración a la MIPO sea una buena opción. El objetivo de nuestro estudio fue determinar datos demográficos, principalmente en relación a edad, género, lado afectado, si la lesión afectaba solo al húmero o a varios segmentos óseos, el material que fue utilizado en cada servicio, el tiempo de consolidación y complicaciones. Con la técnica MIPO, osteosíntesis mínimamente invasiva, en una serie de pacientes en Ecuador, Paraguay y Brasil. Los métodos, fue un estudio retrospectivo, longitudinal observacional, se compilaron datos de 133 pacientes en 3 servicios, como les había comentado, Ecuador, Brasil y Paraguay, cada cual en un hospital diferente. Se tomó como criterios de inclusión fracturas cerradas, la clasificación de AO, las 12, tratamientos, fracturas que no sean muy inveteradas, más bien hasta 20 días, edades de 18 a 70 años, del 2016 al 2020, que tengan seguimiento adecuado, mínimo de 6 meses, y tratados con técnica MIPO. Se las excluyó a las que eran articulares, eran expuestas, patológicas, inveteradas, pacientes que obviamente no den su aceptación para participar en el estudio, que no tengan su seguimiento y que sean tratados con otras técnicas. Los métodos, se usó prueba exacta de Fisher, se hizo un análisis de varianza unidireccional y se determinó mediante regresión logística binaria los datos. La técnica es la descrita originalmente por el doctor Belangero en Brasil, que es una técnica que usa un corredor anterior por el cual desliza la placa. Generalmente es una placa DCP de 4.5 estrecha de 12 o 14 orificios. La técnica es esta, hace una fijación aproximal con solo 2 tornillos separados por un orificio aproximal y adistal, logrando mediante métodos cerrados una adecuada reducción del foco. Y la ventaja que no afecta la movilidad del hombro pues, y tampoco del codo, como tenemos los gráficos clínicos. Ahora, nuestros resultados. Dentro de las variables numéricas, generalmente los pacientes fueron de 17 a 76 años, con media de 36, y el tiempo que tardó para la consolidación fue de 6 a 36 semanas, con una media de 11.45 semanas. Dentro de las demás variables, más hombres que mujeres, más lado izquierdo que lado derecho, las fracturas la mayoría fueron únicas, pocas fueron múltiples, solo 19, y la placa utilizada, se puede usar los 3 tipos de placa, se puede usar SP, LCP, DCP, LCSP, pero se usó mayoritariamente una placa DCP. En los 3 servicios, más nos dio pacientes el grupo de Paraguay, y lo que vimos fue el porcentaje de fracturas que llegaron a consolidar. 126 consolidaron y 6 no consolidaron. Nos da un porcentaje de 96 de consolidación y solo 4 de pseudoartrosis, que se correlaciona con otros estudios. Es una técnica con bajo porcentaje de pseudoartrosis, independientemente del tipo de fractura que tenga, si es transversa, oblicua o multifragmentaria. Dentro de complicaciones, que fue uno de nuestros objetivos principales, determinar qué problemas da la técnica antes de usarla. Lo que tenemos que ocurrieron 11 complicaciones de 133 pacientes, que nos da el 9% de complicaciones. ¿Cómo se desglosaron? Las complicaciones fueron
pseudoartrosis, hubo 6 pacientes que no consolidaron, un paciente con una neuropatía postquirúrgica y 4 pacientes con infecciones. Entonces, de estos los desglosamos a los pacientes que tenían problemas neurológicos y llegamos a ver que solo uno de ellos, de los 130, tuvo una complicación postquirúrgica del nervio radial. Yo pienso que fue también debido al cuidado que se tiene la técnica. No se usa HOMAS en la parte inferior, solo separadores tipo Farabee o Army-Navy, y la ventaja que hay un segmento de músculo que protege al nervio, y creo que esto es lo que justifica la ventaja que tiene esta protección a la parte neurológica en comparación a la técnica abierta, ¿no? Que uno lo ve y tiene que estarlo separando para no dañarlo. Y también no fue una contraindicación para nuestro estudio hacer esta técnica con pacientes ya con lesiones radial, que es algo controversial, ¿no? Porque mucha gente siempre que tiene lesiones radial previa lo explora para determinar que no existe algún pinzamiento o alguna lesión. Esto se correlaciona con los estudios, con los metaanálisis que tiene el doctor Shao, en los que él recomienda este proceder debido a que la gran mayoría de pacientes logra recuperar, y fue así. 5 de los 6 pacientes recuperaron, solo uno en verdad no tuvo una recuperación y tuvo que pasar a una transposición tendinosa. Discusión. Se compara favorablemente con otros tipos de tratamiento. Los resultados en comparación a la RAFI son muy buenos, igual al enclavado endomedular. Y concordamos que la prevalencia más baja de lesiones nerviosas, pseudoartrosis e infecciones que otras técnicas. Lo que más nos interesó saber con este estudio es que sea reproducible en varios servicios. Como sabemos, el sistema de salud de Brasil, Ecuador y Paraguay es diferente. A veces tenemos implantes en unos sitios y implantes diferentes en otros. Es una técnica reproducible que se puede hacer en lugares de bajos recursos, como con una placa DSP, y que da igualmente buenos resultados. Alto número de pacientes, los que nos permitió dar una significancia estadística y que sea un estudio multicéntrico. Por tanto, llegamos a la conclusión de que sí, la técnica MIPO es efectiva para el tratamiento de fracturas diafisarias, presenta bajas tasas de complicaciones y morbilidad, y demuestra buenas tasas de consolidación que se comparan de nuestro estudio con otros estudios y que nos parece una técnica muy efectiva para el tratamiento de ese tipo de fracturas. Muchas gracias.